Los Warriors han logrado oficialmente avanzar a la segunda ronda, después de sobrevivir a una auténtica guerra de 7 juegos contra los Rockets. Pero ahora, el desafío se eleva a un otro nivel, porque del otro lado, los espera nada menos que el gigante dormido de Minnesota, Anthony Edwards y los Timberwolves. Es un duelo que no hemos visto desde aquel impactante traspaso de Jimmy Butler, así que la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar? ¿Y quién tiene realmente la ventaja? Para cualquier equipo que se enfrente a los Warriors, la primera incógnita a resolver es siempre la misma: ¿cómo detener a Stephen Curry? Aunque Golden State logró salir con vida de esa serie contra Houston, lo cierto es que los Rockets podrían haber dejado una hoja de ruta bastante clara sobre cómo frenar el ataque de los de San Francisco. Mientras Steph estuvo en cancha, Houston aplicó una estrategia con varios puntos clave. Uno de los más importantes fue colocar a Amen Thompson, siguiéndolo a toda la cancha, como una sombra pegada a su piel, acosándolo sin descanso. Y en el caso de Minnesota, esa sombra se llama Jaden McDaniels. No es tan rápido como Thompson, pero su movilidad combinada con su altura y envergadura lo convierten en un defensor temible para ese tipo de tarea. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo y te asegura no perderte los próximos videos. Ahora sí, seguimos con el análisis. Claro que Steph va a moverse sin parar alrededor de múltiples cortinas, y ahí es donde los Rockets mostraron otra pieza importante del rompecabezas: mantener las coberturas simples. Cuando Amen quedaba atrapado y el segundo defensor era un alero, se hacía un cambio inmediato sin permitir ningún tipo de ventaja, confiando en la versatilidad defensiva del equipo. Y la verdad es que los Timberwolves tienen personal muy similar para aplicar esa misma lógica. Mike Conley, aunque más bajo, sigue siendo fuerte y rápido como para perseguir sin desventaja. Y si hablamos de Ant, Donte DiVincenzo o Alexander Walker, estamos hablando de 3 alas defensivas que no son precisamente puntos débiles. Lo más probable es que traten de mantener a McDaniels encima de Steph tanto como sea posible, pero cuando lo persigues por 3 o 4 cortinas en una sola posesión, en algún momento vas a quedar enganchado. Y ahí es cuando entra el cambio defensivo. El único jugador que podría generar dudas en ese contexto es Julius Randle. Si los Wolves deciden cambiar en todos los bloqueos, Steph seguramente lo buscará a él. Sin embargo, en esa serie contra los Lakers, Randle mostró la mejor defensa perimetral de su carrera. Se movió con inteligencia, usó su cuerpo y se mantuvo firme frente a monstruos como Luka Doncic y LeBron James. Es cierto que Curry es un tipo distinto, mucho más ágil, y tal vez eso le complique la vida a Randle. Si ese fuera el caso, entonces probablemente opten por hacer hedge o incluso trampa en el pick and roll, algo que los Rockets también ejecutaron de forma brillante. Cada vez que Golden State involucraba a un interior de Houston en un bloqueo, saltaban con agresividad para bloquear el tiro y forzaban a Curry a atacar el aro o soltar el balón. Y es justamente ahí donde los Warriors pueden empezar a tener serios problemas, porque muchas veces juegan con alineaciones que incluyen a varios jugadores que no representan una amenaza real desde la línea de 3 puntos, ya sea Draymond Green, Gary Payton II, Kevon Looney o incluso Jimmy Butler. Minnesota va a estar muy cómoda dándoles espacio para tirar. Y la diferencia es que este equipo está repleto de defensores de élite en la pintura. Donte y Edwards son probablemente 2 de los mejores guards protectores del aro en toda la NBA. Y Jaden McDaniels puede que sea el mejor alero protector del aro de toda la liga. Randall y Reed son 2 cuerpos grandes que pueden ofrecer resistencia física en la zona pintada. Y no olvidemos que Minnesota también cuenta con un tal Rudy Gobert, un hombre que ganó 4 premios al jugador defensivo del año, precisamente por su capacidad para proteger el aro como nadie más en la NBA. Y aquí es donde entra el factor más interesante. Estoy absolutamente convencido de que los Warriors van a hacer todo lo posible por involucrar a Rudy en cada jugada ofensiva, literalmente cada una.
Golden State va a tratar de sacarlo de su zona de confort y forzarlo a tomar decisiones defensivas en el perímetro. Pero ojo, Minnesota tiene varias formas de responder. Como mencionamos antes, pueden copiar lo que hizo Houston y hacer que Rudy salte directamente hacia el portador del balón en el pick and roll. Gobert, aunque es un gigante, tiene la movilidad suficiente para evitar que le lancen encima o que lo ataquen directo en velocidad. Con esta táctica, los Timberwolves pueden confiar en que sus compañeros van a rotar rápido detrás de la jugada para seguir protegiendo el aro, incluso cuando Rudy esté fuera de la pintura. Ahora, si prefieren no exponer a Rudy en el espacio, también tienen otra opción, el pre-switching. Esto significa cambiar las marcas antes de que ocurra la pantalla, de modo que Gobert se quede anclado en la línea de base. Ya lo intentaron contra los Lakers en ciertas alineaciones con 5 tiradores. Entonces, imagina cómo funcionaría contra alineaciones de Golden State que muchas veces ten 1, 2, hasta 3 jugadores que no son amenaza real desde el perímetro. En el juego 5 de esa serie, Gobert jugó 14 minutos frente a Jared Vanderbilt y casi no abandonó la pintura. ¿El resultado? Los Lakers intentaron apenas 3 tiros cerca del aro. Esa estadística lo dice todo. Rudy es más letal cuando está exactamente donde quiere estar, justo debajo del aro. Y todavía hay una tercera estrategia que podrían aplicar, y esta va directamente dirigida al sistema de movimiento ofensivo y pantallas sin balón de los Warriors. Debido a la presencia de no tiradores en la cancha, Minnesota podría optar por dejar a Rudy literalmente acampado dentro de la pintura, mientras que McDaniels, o quien esté marcando a Steph, top bloquea la pantalla. ¿Qué significa eso? Que en lugar de dejar que Steph use la pantalla para salir y lanzar, lo obligan a moverse hacia otra dirección, bloqueando su línea natural de escape. De este modo, cualquier backdoor o corte rápido termina en una colisión directa con Rudy en el aro. Esto, por cierto, es exactamente lo que los Lakers hicieron en 2023 con Anthony Davis. Dejaron a AD como un centinela en la pintura mientras negaban cualquier posibilidad de que Curry pudiera salir limpio en las jugadas sin balón. ¿El resultado? Golden State abandonó su sistema tradicional y recurrió a un estilo mucho más centrado en el pick and roll y en la generación de juego desde Steph de forma directa. Una vez hecho ese ajuste, Minnesota puede volver a sus coberturas habituales, ya sea haciendo blitz con el grande o cambiando con los aleros. Parece obvio decirlo, pero el objetivo defensivo tiene que ser impedir que Steph lance tras cortinas sin regalar bandejas al aro. No va a ser perfecto. Van a haber errores. Siempre los hay cuando enfrentas al mejor tirador de todos los tiempos. Y sí, en 2 o 3 juegos, él probablemente va a entrar en trance y meter todo lo que tire. En esos casos, solo te queda aplaudir. Pero con una ejecución disciplinada, puedes obligar tanto a Steph como a todo el equipo a jugar mucho más en situaciones 1 contra 1. Y si logras eso, los Wolves simplemente van a ignorar por completo a esos no tiradores, cerrarán el aro con fuerza y pondrán al defensor principal encima de Steph para negarle cualquier espacio, empujándolo justo hacia esa ayuda. Por eso mismo, la clave para que Golden State tenga una buena serie ofensiva va a depender completamente de lo que hagan los otros. Jugadores como Buddy Hield, Podziemski, ellos van a tener que aparecer. Moody va a tener que estar encendido desde la línea de 3, sin margen para titubeo. Pero incluso más importante que eso, el juego en aislamiento de Jimmy Butler tendrá que estar absolutamente afiado. En la primera ronda hubo momentos, sobre todo cuando Steph no estaba en cancha, en los que los Rockets lograron neutralizar por completo el ataque de Jimmy, ya fuera sobrecargando a defensa contra sus infiltraciones o mudando para una zona. Él les conseguía un esfriar o ímpetu ofensivo de Butler, y esto es exactamente lo que los Timberwolves pueden replicar sin ningún problema. Y aquí es donde volvemos a la idea de que Houston, en cierto modo, dejó un plano estratégico. En líneas generales, los Rockets son un equipo más atlético, más joven, con más energía y mayor longitud defensiva. En otras palabras, tienen más herramientas físicas para causar caos. Pero hay una diferencia clave y muy significativa que favorece a Minnesota.
Los Rockets no tienen absolutamente a nadie que proteja el aro como Rudy Gobert. Eso ya desbloquea una dimensión defensiva completamente diferente para los Wolves. Y más importante aún, los Rockets no están ni cerca de ser tan peligrosos en ataque como Minnesota. La diferencia más clara entre ambos equipos es brutal. Minnesota es uno de los mejores equipos en tiros de 3 puntos de toda la NBA, mientras que Houston está entre los peores. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque afecta directamente la forma en que los Warriors defienden las jugadas en aislamiento. Volvamos al juego 1 de la primera ronda. Los Rockets estaban desesperados por aislar a Steph en defensa, pero no lograban generar nada, porque lo que pasaba detrás de la jugada era magistral. Curry presionaba arriba al portador del balón, y Draymond o Jimmy hacían una ayuda temprana hacia ese lado para cerrar el camino hacia el aro. El resultado, el rival quedaba forzado a lanzar un tiro largo y complicado. Eso funcionó porque los Warriors sabían que Houston tenía varios jugadores que querían que lanzaran esos tiros de 3. No había riesgo en sobrecargar la defensa interior, porque no existía castigo real. Ahora cambiemos ese escenario a Minnesota. Con su quinteto titular, es difícil encontrar un punto débil en términos de tiro. Puedes argumentar que Julius Randle y Rudy Gobert son los dos jugadores que podrías flotar, pero ahí yo pondría un freno. Randle castigó a los Lakers constantemente cada vez que se atrevieron a dejarlo libre. Darle espacio para recibir y lanzar podría ser una decisión suicida. Y en el caso de Gobert, aunque no es tirador, su valor como objetivo para lobs y su capacidad para espaciado vertical lo vuelven peligrosísimo cerca del aro, algo que jugadores como Sengun o Steven Adams en los Rockets no ofrecían. Dejarlo solo, sin ayuda detrás, puede desarmar toda tu defensa interior. Y en caso de que los Warriors logren sacar provecho de la falta de tiro de Rudy, Minnesota simplemente responde con Naz Reid, que no solo es uno de los mejores interiores tiradores de la NBA, sino también un excelente generador desde el perímetro. En resumen, Minnesota tiene herramientas para castigar cualquier intento de ayuda agresiva. Entonces, ¿qué pueden hacer los Warriors para contener a un Anthony Edwards en modo aislamiento? Lo primero es evitar que los Wolves consigan los cambios defensivos que quieren, especialmente si el rival tiene en cancha a jugadores como Jalen o VanVleet, porque con ellos puedes hacer soft switch, sin preocuparte por quedar en desventaja. Pero si Ant está rodeado de 3 o 4 tiradores y logra forzar el cambio que desea, entonces estás condenado, porque eso se traduce en 40 minutos de penetraciones agresivas y pases hacia afuera para tiros de 3. En ese escenario, Golden State va a tener que tomar decisiones valientes desde el arranque. Lo más probable es que arranquen con Gary Payton II o Moses Moody, y yo esperaría que ambos presionen a Ant desde la salida, con defensa de toda la cancha, haciéndole gastar energía y complicándole cada pantalla. Si consigues que Anthony tenga que trabajar mucho más para conseguir un cambio o siquiera tocar la pintura, entonces tienes más chances de hacerlo conformarse con tiros más forzados desde media o larga distancia. Puedes forzar tiros de media distancia incómodo, puedes arrancarle algunas pérdidas. Y eso cobra aún más valor en esta serie, porque si hay alguien capaz de neutralizar el impacto ofensivo de Julius Randle, ese alguien es Draymond Green. Randle fue esencial para Minnesota en la primera ronda, castigando emparejamientos débiles y ejerciendo presión constante en el 1 contra 1. Pero mientras Draymond esté sobre él, no es un emparejamiento que preocupe demasiado. Por eso, prioridad número 1 para la defensa de Golden State: mantener los matchups ideales, con Draymond encima de Randle en todo momento. Lo más probable es que Jimmy Butler acabe emparejado con Gobert, y no es un duelo que me encante, sinceramente. Rudy, por tamaño y alcance, puede dominar los tableros ofensivos y ganar por arriba en jugadas aéreas, como ya demostró en ese monstruoso juego 5. Pero también hay que decir que Jimmy es un defensor brillante desde lo posicional. Tiene una lectura de juego impecable, sabe anticipar rebotes y desviar balones. Si logra imponerse en su timing, puede aguantar ese duelo. Y si no, los Warriors probablemente recurrirán a Kevon Looney o Dario Saric, como hicieron frente a los Rockets.
Pero ahí hay un problema. Edwards va a meter a esos interiores en 1000 acciones de pick and roll, y eso puede romper la estructura defensiva por completo. Sin embargo, si en esas situaciones haces una defensa agresiva con 2 hombres al balón, puedes forzar a Gobert a recibir en el short roll, esa zona media del ataque donde tiene que tomar decisiones. Y si los que rotan son Draymond o Jimmy, yo apuesto por ellos 10 de cada 10 veces. Ahí es donde los Wolves suelen usar a Naz Reid como respuesta, porque no solo es un mejor pasador y lector del juego, también es una amenaza real como tirador. Pero claro, cuando entra Naz, su defensa sufre. Lo que ganan en poder ofensivo, lo pierden en estabilidad atrás, y eso cambia todo. ¿Recuerdas cuando hablábamos de funneling hacia Rudy como protector del aro? Bueno, si logras sacarlo del partido desde el lado ofensivo, ese problema desaparece. Ya no tienes a Gobert anclado bajo el aro, y eso te permite liberar mucho más el sistema de movimiento ofensivo para que Steph Curry encuentre espacio, pantallas y ritmo en su juego sin balón. Entonces, si yo fuera Steve Kerr y tuviera que definir los pilares defensivos para esta serie, serían los siguientes: presionar a Anthony Edwards desde el minuto 0, sin dejarlo caminar hacia los cambios defensivos que quiere, hacerlo trabajar en cada posesión para que no entre en ritmo. Segundo, mantener sí o sí a Draymond o a Jimmy sobre Randle. Nada de switches fáciles que le permitan atacar interiores o guards. Tercero, evitar que Rudy domine los tableros ofensivos y cada vez que se involucre en bloqueos, hacer blitz, forzándolo a recibir en movimiento en el centro del ataque. Y por último, algo crucial, no sobreayudar, especialmente desde el lado de ayuda más cercano. Minnesota vive de los triples en catch and shoot. Limitar esos tiros es absolutamente vital. Ahora bien, hay cosas para las que no puedes tener un plan. ¿Has notado que no he mencionado todavía a Jaden McDaniels? No es casualidad. Los Warriors simplemente no tienen personal para incomodarlo. Juegan con muchos aleros bajos, y él adora aprovechar eso con cortes agresivos y jugadas desde el poste medio. En mi opinión, la única manera de frenarlo es cambiando a una alineación más alta que permita emparejarlo con Jimmy Butler. Y no me sorprendería que al final de la serie, esa sea la dirección que tome Golden State. Iniciar con un 5 tradicional para igualar el físico de Rudy, colocar a Draymond en Randle y asignar a Jimmy sobre Jaden. El problema ahí es otro. Eso te deja con una primera línea muy débil en tiro exterior, lo que abre la puerta para que Gobert juegue como free safety, flotando y ayudando desde donde quiera. Por el lado de Minnesota, sus claves defensivas son mucho más tácticas. Mantener a McDaniels sobre Steph tanto como sea posible, no solo porque es el mejor emparejamiento, sino porque libera a los demás para enfocarse en el ataque. Si McDaniels se queda enganchado en una pantalla, cambiar sin dudar. Si es con un alero, lanzar un blitz. Si es con un interior, especialmente Rudy, mantenerlo en la línea de fondo a toda costa, ya sea con price switching o incluso con defensa en zona, y bloquear cualquier pantalla fuera del balón desde arriba, top lock. Eso obliga a Golden State a jugar 1 contra 1 y reduce la calidad de los tiros de 3 que puede tomar Curry. Y aún haciendo todo eso, sin dejar de proteger la pintura. Si tomamos todo en cuenta, hay una ventaja clara que los Timberwolves tienen a su favor. Van a llegar mucho más frescos a esta serie. Vienen de eliminar a su rival en apenas 5 partidos, con todo su plantel en plena forma física. Mientras tanto, los Warriors acaban de salir vivos de una guerra de 7 juegos, en la que sus 2 principales estrellas terminaron visiblemente desgastadas y lidiando con molestias físicas. Por eso, no solo espero que Minnesota arranque la serie con más energia, mas cuanto mais longa ela se torne, mais isso vai pesar. Se esta série se alarga até um jogo 7, isso significaria o 14º jogo de playoffs para Golden State, com 2 veteranos de 35 anos e outro de 37 jogando 40 minutos por noite. Já os Timberwolves, por outro lado, chegarão ao jogo 12 com um astro de 23 anos, um defensor implacável de 24 e uma arma secreta no banco com apenas 25.
A diferença física fica ainda mais gritante com o passar dos jogos. Pero si me preguntas, sinceramente, no creo que esta serie llegue a 7 partidos. Mi predicción personal es que Minnesota cierra esto en 6. Tienen más recursos defensivos para frenar el sistema de Golden State, tienen más jugadores que pueden generar ofensiva y sobre todo, tienen piernas jóvenes y descanso acumulado. Eso pesa, eso se nota, eso define juegos. Dicho esto, de ninguna manera estoy descartando a los Warriors. Si Jimmy Butler está al 100%, su capacidad de anotar en el 1 contra 1 puede complicar cualquier esquema defensivo. Si Buddy Hield, Moody y Podziemski están enchufados desde el perímetro, metiendo 40% de sus triples, se vuelve muchísimo más difícil sobrecargar a Curry con coberturas doble. Y, por encima de todo, hay una carta que siempre puede cambiar todo: Stephen Curry, porque nunca sabes cuándo va a encadenar una racha de partidos en modo Dios, tirando desde cualquier parte con una precisión inhumana, capaz de voltear una serie entera solo con su puntería y voluntad. Pero si hablamos de probabilidades, si hablamos de lógica, si buscamos el camino más seguro, ese camino apunta hacia Minnesota, haciendo lo que mejor hacen, impulsados por su juventud, su energía, su defensa colectiva y su poder ofensivo, ganando la serie en 6 partidos y avanzando por segundo año consecutivo a las finales de la Conferencia Oeste. Si disfrutaste este análisis, dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en recibir más contenido como este. Si quieres ver un estudio más profundo de los enfrentamientos, te invito a escuchar el podcast de Hoop Venue y seguirme en redes sociales, donde comparto contenido exclusivo. Tienes todos los enlaces en la descripción. Y ahora, cuéntame tú, ¿quién crees que se lleva esta serie? Te leo en los comentarios. Como siempre, gracias por estar ahí. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.